están muy acostumbrados a una clase tipo monólogo, es decir, yo sigo hablando y hablando y seguramente tal vez piensan que de ahí va a salir el examen o no sé, algo así teórico. Y les estoy recalcando, el examen no es del saber conocer, sino del saber hacer y eso que implica un razonamiento clínico. Y para eso necesitas bases sólidas, claras, concisas, precisas, macizas, o sea, desenredar los conflictos cognitivos. Y si no se desenredan, no sé qué va a pasar. La verdad, yo creo que va a ser el nuevo fármaco, anatomía patológica. Bueno, a ver, la anterior, bueno, hace dos clases habíamos terminado la parte genérica, ¿no? Que les había dicho que íbamos a aprender de una manera genérica eh, la parte de las categorías de las enfermedades inmunitarias, para después abordar enfermedad por enfermedad y eso haría que sea mucho más fácil entender estas enfermedades. Y la última clase hemos quedado, bueno, doy la chance, ¿no? ¿Hay alguna pregunta de alguna duda, algún conflicto cognitivo que tengamos que resolver sobre las preguntas que he dicho que voy a hacer o sobre los temas que he planteado o los conflictos cognitivos que he preguntado? ¿Hay alguna duda? No. Entonces, cuando estén haciendo su carta porque ha aprobado el 0,7% del curso y que reclamen y que uno que no estaba en el libro, que estaba en esto, que estaba en el otro, vean los videos y ahí va a estar la explicación. Entonces, en el lupus eritematoso sistémico, que hemos dicho que es el modelo básico para entender una enfermedad autoinmune, ya hemos hablado de que básicamente las enfermedades autoinmunes no tienen una etiología conocida, más o menos una patogenia y una fisiopatología bien conocida. Pero básicamente hay autoanticuerpos eh, que median lesiones por inmunocomplejos, en este caso cuando afecta el glomérulo. En el lupus, uno dice como que llueve sobre mojado, ¿no? Y esto ya hemos explicado varias veces porque desde varios puntos de vista. Porque he hecho un conflicto cognitivo si la lesión del riñón en lupus sería una hipersensibilidad tipo 3 o es realmente una enfermedad autoinmune. Entonces eso ya se ha aclarado, pero le da doble lesión por lesión directa y por inmunocomplejos. Entonces estaríamos hablando que en el lupus eritematoso sistémico, uno de los debutantes, digamos, de la clínica, o sea, ¿por qué se presenta un paciente? Generalmente es por alguna afectación renal, pero no quiere decir que solo se afecte el riñón, sino que se afectan varios órganos, tejidos, como vamos a ver, pero inicialmente viene porque el riñón está doblemente madreado, digamos, ¿no? Entonces, aquí hay anticuerpos antinucleares. Cuando una célula del glomérulo está intacto, no puede haber una destrucción del núcleo, obviamente, porque está la membrana celular interpuesta. En tejidos de núcleos de células lesionadas hay una reacción. Y esto es lo que les decía, es ese microscopio que lo tenemos en el gastro desde el año pasado, creo que ya cumplí un año, de inmunofluorescencia de campo oscuro, donde se ve, este es el glomérulo, ¿no? Y estamos viendo estas señales que son de colorcito, da lucecita, ¿no ve? Verde. A eso estamos nosotros diagnosticando como positivo para anticuerpos antinucleares. Ustedes en general, como médicos generales, no necesitan, no les voy a mandar una foto. Ustedes van a decir, ah, sí, aquí están los acúmulos y demás. Pero tienen que entender básicamente un resultado de inmunofluorescencia o de inmunohistoquímica de biología molecular, en este caso positivo. Ahora, cuidado que piensen ustedes que si hay anticuerpos antinucleares igual a enfermedad autoinmune o igual a enfermedad este, a lupus, ¿no? Porque puede existir, ya les he dicho 20 veces, enfermedades autoanticuerpos antinucleares y eso no quiere decir que me desarrolle una enfermedad autoinmune, que el contexto más todas las piezas de rompecabezas podría hacerme diagnosticar una enfermedad inmune, pero un laboratorio no. De hecho, y esa es pregunta que les hago para que vayan y revisen
su libro de Robbins, porque desde ahora les estoy diciendo que para cada clase deberían leer por lo menos 3 a 4 hojas de Robbins para venir a esta clase. Eh, y en eso, ahí busquen cuál es la enfermedad o Doctor, cuál se es está el entrecortando. anticuerpo. Ya, a ver, vamos a ver qué pasa, porque ya le he quitado de todo. Le he quitado, ¿cómo se dice? Eh, la cámara, le he quitado el live, todo, y no sé qué sucede a veces. ¿Sigue entrecortado? Sí, doctor. Ya, a ver, vamos a ver esto. Ahora voy a poner grabar, no sé qué pasa. Bueno, entonces lo que les estoy pidiendo es que busquen cuál es el autoanticuerpo más sensible y específico que me puede marcar y me puede inclinar la balanza a diagnosticar un lupus eritematoso sistémico. Esta es una microfotografía de un microscopio electrónico. Esto es solo un ilustrativo simplemente. ¿Por qué? Porque en la vida práctica no tenemos un microscopio electrónico de transmisión de $500,000 o $1,000,000 y aunque lo tuviéramos solo es para investigación. Entonces, en general, las herramientas que nosotros usamos, que son sensibles, específicas y son baratas y accesibles, son la inmunofluorescencia, la inmunistoquímica y la biología molecular. Pero aquí podemos ver una lesión. Este es un microscopio electrónico que evidentemente tiene una mayor resolución que solo ver un núcleo de color azul o morado y un citoplasma rosado Doctor, no rojo. está presentando pantalla. Ay, 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 perdón, 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 eso sí me olvidé. Ahora sí, ¿no? Sí, doctor. Entonces, esta, como les digo, es simplemente ilustrativa esta imagen. La anterior sí es una imagen que es usual, que usamos cada día para diagnosticar, que es de inmunofluorescencia, pero esta es solo ilustrativa. Dentro de las lesiones en el riñón, en el lupus eritematoso sistémico, hay lesiones de depósitos de inmunocomplejos. Ya saben que es un inmunocomplejo. ¿En dónde? En los vasos sanguíneos de los riñones. Puede ser también del tejido celular o de la piel, pero en este caso estamos viendo un riñón. Eso va a generar algo que se llama vasculitis necrotizante, que es una inflamación del vaso. Y como hay inflamación de los vasos sanguíneos, puede haber obstrucción. Y la obstrucción da isquemia, que ustedes ya saben qué es isquemia. Y la isquemia da un tipo de necrosis. El tipo de necrosis más común por isquemia es la necrosis coagulativa o también llamada en una sola palabra infarto. Lo que nosotros llamamos nefritis lúpica se da en el 50% de todas las lupus eritematosos sistémicos y es principalmente por la formación de inmunocomplejos. Dentro de esto, no van a ser específicos, pero el siguiente año ustedes en patología especial van a ver varios tipos de lesión en los riñones y se van a denominar, por ejemplo, glomerulonefritis mesangial mínima, glomerulonefritis proliferativa focal, proliferativa difusa, y membranosa. Dentro de este espectro puede haber de lesión lupus eritematoso sistémico que puede tener esta o esta o esta. La más frecuente es esta, la proliferativa difusa. Pero puede haber, en segundo lugar, una focal y una mínima. También existe, se da, ¿no? La mínima con la membranosa. Las más fregadas, o sea, las que más lesión, las que más producen alteración, son evidentemente estas, la proliferativa difusa y la membranosa, porque obstruyen generalmente. Ahora, la proliferativa focal, focalmente está obstruida. Y hay una de cambios mínimos, es que esa casi no da una alteración isquémica. Esta es una piel, aquí tenemos epitelio plano estratificado, eh,
bueno, es mucoso porque aquí no veo la queratina, pero aquí hay una epitelio y hay debajo del epitelio hay un tejido mesenquimatoso fibroso. Lo mismo hacemos, lo marcamos con inmunofluorescencia, ya sabes que los anticuerpos pueden poner lucecitas verdes en este caso y vemos que está marcando la membrana basal. Entonces, en la piel puede dar un eritema facial. O sea, ¿en qué se traduce esto, este autoanticuerpo de la membrana basal? Que puede haber, primeros síntomas, signos, urticaria. Puede formarse ampollas o lesiones mucopapilares ulceradas. ¿Por qué? Porque los autoanticuerpos destruyen la membrana basal, que estaría por aquí. Aquí no se ve muy bien porque es HY nomás, pero aquí estamos resaltando que hay autoanticuerpos, esta línea, digamos. Y eso va a desprender, y entonces, ¿qué va a pasar? Primero una urticaria, luego una ampolla, y puede haber posteriormente lesiones maculopapulares ulceradas. Histológicamente hay degeneración vacular de la capa basal, esto es lo que estamos viendo, esta lineecita. Evidentemente va a ser acompañada de una respuesta inflamatoria, de inflamación, además de, bueno, tiene todas las cosas de la tetra de Celso y algo que es evidente clínicamente, macroscópicamente, semiológicamente, es ese edema. ¿Qué vamos a marcar aquí? Inmunoglobulinas y complementos en la unión dermoepidérmica. Esto. Si, digamos, no habría autoanticuerpos aquí, esta membrana basal no se marcaría así, no se iluminaría así. Eso es lo que quiero que entiendan. Como es lupus eritematoso sistémico, afecta a varios órganos. Otros órganos que sabemos que afectan son las articulaciones, puede dar una sinovitis no erosiva con poca deformidad. Ojo que generalmente tienes que hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades, por ejemplo, la artritis reumatoide. ¿Puedes tener manifestaciones similares de artritis reumatoide en una lupus? Sí. ¿Podría debutar, o sea, podría venir un paciente con síntomas, signos de artritis reumatoide y ser un lupus? Sí, por si acaso, ¿ya? Y que está afectando las articulaciones. Pero generalmente el lupus no es tan deformante de las articulaciones, ustedes lo han visto ampliamente seguramente en semiología, y si no lo tienen que ver o releer. No es tanta la deformidad que produce un lupus en las articulaciones. Muy pocas veces se da bola a que el lupus afecta el sistema nervioso central. Generalmente nos enfocamos a las glándulas salivales, las articulaciones, el riñón, que les he dicho, la piel, ¿no? Pero no le damos bola al sistema nervioso central, donde va a haber una oclusión no inflamatoria de vasos pequeños por proliferación de la capa íntima. ¿Se acuerdan que la capa íntima es el endotelio? Es lo que recubre los vasos sanguíneos. Esto va a dar una lesión endotelial y va a tener manifestaciones neurológicas que pueden estar que podría ser la causa de, bueno, no es tan frecuente, pero podría venir como motivo de, de presentación, digamos, ¿no? Generalmente, como hemos visto, se presenta primero el riñón o la piel, pero podría ser que venga con alteraciones neurológicas y debajo de eso tiene una enfermedad autoinmune que podría ser un lupus eritematoso sistémico. El vaso sanguíneo, el vaso, ¿no? El órgano, vaso, más bien corregir, puede dar aumento del tamaño, a eso se llama esplenomegalia, por engrosamiento capsular e hiperplasia folicular. Folicular quiere decir esos puntos azules que ustedes dibujaban en redondito en un ganglio, en el vaso también hay lo mismo. En los pulmones puede haber pleuritis, pero generalmente un paciente que viene por lupus debuta con derrame pleural. Entonces, generalmente ustedes piensan en derrame pleural y van a pensar lo más frecuente por fisiopato, ¿no ve? Una insuficiencia cardíaca, algo así. Pero hay que estar atentos porque podría tratarse de un derrame pleural por una enfermedad autoinmune, en este caso un lupus. Otros,
pueden afectar la médula ósea, pueden afectar el ganglio y aumentarlos de tamaño. También pueden afectar las glándulas salivales y producir un fenómeno de serodermia o serostomía, ¿ya? Eh, pero ahorita, ya, ahí, vamos a dejar esa idea porque ahorita, después vamos a hablar de otra enfermedad que solo afecta a las glándulas salivales. Pero podría ser la presentación de un lupus, sí, y no ser, por ejemplo, un síndrome de Sjögren. Ahorita vamos a aclarar eso. El corazón también está afectado, una pericarditis, pero no es infecciosa. Estas pericarditis pueden ser agudas, subagudas o crónicas. En el 50% de las veces afecta el corazón. Puede tener una miocarditis, que es menos frecuente, y esto puede manifestarse como taquicardias. Puede tener alteraciones valvulares como engrosamiento de los velos, y eso va a dar disfunciones que podrían producir un efecto mecánico y también un derrame pleural o otras insuficiencias, depende en qué válvula está afectado. Ahí no vamos a dar clases de fisiopato porque sería muy extenso, pero ustedes saben si afecta qué válvulas, qué síntomas y signos podría dar. Una endocarditis llamada de Liebman-Stacks. Es una endocarditis que macroscópicamente es verrugosa, así. Evidentemente esto ayuda en exámenes de imagenología, pero obviamente se ve mucho más bonita, mucho más evidente en una autopsia, pero una autopsia ya no sirve, ¿no? Porque ya se murió el paciente. Lo principal es entender que esta pericarditis no es infecciosa. Puede también afectar las arterias de gran calibre en el corazón y dar una arteriopatía coronaria por aterosclerosis. Bueno, en general tenemos que recordar entonces que el lupus es una enfermedad multisistémica que generalmente afecta a mujeres, pueden ser jóvenes, pero también hay otro pico, por si acaso, en la edad, en la tercera edad. Puede tener un exantema malar, que ya hemos hablado en la anterior clase de que esa eritema en áreas de mariposa hay que tomarlo con pinzas, porque un paciente que viene con eritema en áreas de mariposa no quiere decir que ya es diagnóstico de lupus y ya, ¿no? Porque podría ser por otras causas o ni siquiera tener una enfermedad autoinmune. Anticuerpos antinucleares, podemos tenerlos y no tener síntomas de lupus o no tener la enfermedad. O sea, nos ayuda el laboratorio, pero tener anticuerpos antinucleares no diagnostica. Y ya les he pedido que lean en su libro cuál es el anticuerpo, el laboratorio de anticuerpo que más sensible y específico inclina la balanza a diagnosticar lupus. Más frecuente hay anticuerpos contra proteínas histonas y anticuerpos menos frecuentes contra el DNA bicatenario. Esto nos ubica, digamos, cuando tenemos hay diferencia entre si es un lupus eritematoso sistémico o un discoide, porque el discoide tiene preferencia y afecta la piel. U otra enfermedad, podría ser que estemos pensando en un síndrome de Sjögren o una artritis reumatoide y este perfil, o sea, ¿con qué les quiero decir? Si te sale en un laboratorio anticuerpos contra histonas y anticuerpos contra DNA bicatenario, podemos inclinar la balanza a que es un lupus, pero no quiere decir que si sale este es igual a lupus, porque podría haber anticuerpos contra proteínas histonas en otras enfermedades autoinmunitarias. Entonces, no es nada específico los laboratorios. Ahora bien, entrando a la artritis reumatoide, una pregunta que yo hago en práctica siempre es, ¿cuál es la diferencia entre artritis reumatoide, artritis séptica, artritis traumática y artritis gotosa? Como sé que no hay así mucha motivación y demás, la dejo la pregunta ahí, la maduran en su cabeza y si hay dudas o algo o quieren participar en la siguiente clase me la dicen. Uno de los tipos de artritis reumatoide, que es la reumatoide, como les digo, es una enfermedad autoinmune, pero y que pareciera ser que solo afecta a las articulaciones,
y hay la morfología clásica y los nódulos de quién sabe qué, ¿no ve? Que en semiología les han dicho. Pero no hay que olvidar que al ser una enfermedad autoinmunitaria es una enfermedad multisistémica que afecta principalmente las articulaciones y que va a dar una sinovitis inflamatoria proliferativa, no supurativa, que progresa a destrucción de cartílago articular y anquilosis articular. Sabemos que la inflamación es esencialmente protectora, pero es potencialmente lesiva. Como sabemos este principio, sabemos que el sistema inmunitario, a través de su respuesta inflamatoria, automáticamente llama a la reparación. Y es por eso que cuando hay inflamación, en este caso hay una inflamación que no es justificada, que no es no tiene una razón de ser porque es parte de una enfermedad inmunitaria, que es la autoinmune. Entonces, descontroladamente también se activa el proceso de reparación y esa es la explicación de tener los nódulos en las articulaciones y esa es la explicación, a su vez, de que vamos a tener impotencia funcional o anquilosis articular. Como toda enfermedad autoinmune, la causa es desconocida, pero obviamente se ha visto que hay predisposición genética y un empujoncito ambiental podría generar la enfermedad. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune sistémica, puede afectar todo el cuerpo. Esto es importantísimo entender, ¿ya? Muchas veces solo nos enfocamos a las articulaciones y punto. Aunque tiene una especial predilección por las articulaciones, eh, que no sabemos muy bien por qué tiene la predilección por las articulaciones, también podría haber autoanticuerpos contra igual contra las válvulas cardíacas, etcétera, ¿ya? Se han identificado algunos posibles factores causales. Probablemente diversos factores interactúan en la persona predispuesta genéticamente para iniciar una inflamación de las articulaciones. Esta es una explicación genérica que ya les he recalcado 20,000 veces y que cuando nosotros queremos enmarcar o explicar una causa en las enfermedades inmunitarias, lo que decimos que es multifactorial, que tiene una predisposición genética, o sea, viene fallada de fábrica algún gen, pero ese gen, por tenerlo fallado, no necesariamente te va a llevar a una enfermedad inmunitaria, pero tiene riesgo porque un golpe, un segundo golpe ambiental podría darte esto, ¿no? Eh, una vez iniciada una enfermedad como la artritis reumatoide, el proceso se autoperpetúa en el tiempo y una de las características de las enfermedades autoinmunitarias es que si ya empezaste, ya debutaste con la clínica, no se cura, no se quita, sino que hay periodos de exacerbación y otros periodos de remisión, ¿no? Como no tenemos la etiología, no podemos curar a la enfermedad, pero sí podemos tratar porque entendemos algo de su patogenia y mucho de su fisiopatología. Esa va a ser una pregunta de examen. Bueno, la artritis reumatoide, existen controversia entre los expertos sobre el diagnóstico de artritis reumatoide basado en el estudio de restos esqueléticos antiguos. ¿Esto qué quiere decir? Mm, a ver, algunos investigadores dicen, no, la artritis reumatoide es una enfermedad relativamente nueva, no existía, debe ser que era ambiental, o sea, eso apoyaría a que es más ambiental, ¿no ves? Pero pareciera ser que hay evidencia de que hay estas enfermedades incluso antes al 1800, porque se han analizado estas deformidades en momias, digamos, ¿no? Lo que nos hace pensar que de todas formas esta enfermedad tiene un peso más genético, ¿no ven? Con un golpe ambiental. Aunque es posible que la enfermedad fuera menos frecuente que en la actualidad, o yo vería que no es menos frecuente, sino que mmm, yo diría menos frecuente diagnosticada, ¿no ven? Sin duda la enfermedad existió en la antigüedad y se diagnosticó erróneamente como una variante de reumatismo, ¿no? En semiología, si no les han dicho qué es el reumatismo y cómo se diferencia, o qué tiene que ver con la artritis reumatoide, qué tiene que ver con artritis gotosa, qué tiene que ver con la artritis séptica, tiene que ver con la artritis traumática,
pregúntenlo o lo investigan y me debaten la siguiente clase. Si no, no hay problema. Igual hay una pregunta de ese tipo en el examen. Artritis reumatoide. Las mujeres son más afectadas de 2 a 3 veces más que los hombres. Eso ya lo hemos visto. Por eso es que hemos visto al inicio todas las características más relevantes de las enfermedades autoinmunitarias generales. Y se replica. Al ser una enfermedad autoinmunitaria, obviamente tiene más frecuencia las mujeres que los hombres. El pico de comienzo de la enfermedad es entre los 50 a los 75 años, por lo que en las mujeres, pero también puede haber otro, bueno, este es el promedio, pero hay un pico a los 65 años. ¿Se acuerdan que el lupus tiene 2 picos, ¿no? O sea, en los jóvenes, y también hay un pico más en la tercera edad. En este caso, la artritis reumatoide, los picos son ya yendo para la tercera edad, si se fijan, ¿no? Se dice que el riesgo de padecer una artritis reumatoide es de 3.6%, o sea, en general, ¿ya? Estamos hablando globalmente, para las mujeres y de 1.7, más o menos la mitad o menos de la mitad, para los hombres. Ya. Hablando ahora del síndrome de Sjögren, también es una enfermedad autoinmune que tiene las mismas características generales que hemos mencionado en las clases iniciales. Pero habíamos dicho que lo vamos a aclarar más aquí. El síndrome de Sjögren lo habíamos mencionado hace ratito en lupus eritematoso sistémico. El lupus puede ser que inicie o debute con una serostomía, con sensación de ojo seco o de boca seca y demás, aunque es poco frecuente, pero podría ser, ¿ya? Y el síndrome de Sjögren es un síndrome que afecta principalmente a las glándulas salivales y a las glándulas lacrimales. Pero dentro de un lupus podría haber las manifestaciones del Sjögren, sí. Otra cosa que les digo, una enfermedad de Sjögren podría convertirse y evolucionar a una enfermedad sistémica como el lupus también, ¿ya? Es una enfermedad obviamente crónica. Vamos a tener una queratoconjuntivitis seca, una serostomía, destrucción de mecanismos inmunitarios de las glándulas lagrimales y salivales. A veces son las dos o a veces empieza con las lagrimales, ¿ya? Forma primaria es un síndrome seco y secundaria asociada a enfermedades autoinmunes. Es lo que les decía. Puede ser solo afectación de las glándulas o podría ser asociada a lupus. Dentro de la etiología y parte de la patogenia. Sabemos que la etiología no la conocemos, pero para ligar y entender un poco mejor la patogenia y luego la fisiopatología se entiende esto. Obviamente, si hay destrucción de las glándulas, va a disminución de las lágrimas, de la saliva por infiltración linfocitaria, de linfocitos CD40 y células plasmáticas, en este caso EMA positivos. Eso ya hemos visto hace 2 clases o hace una clase, ¿no? Como hay una destrucción y hay una inflamación descontrolada, hay un proceso de reparación, entonces va a haber fibrosis de las glándulas a la larga. 75% de los pacientes se asocia con factor reumatoide, un factor que tomamos nosotros como parámetro para diagnosticar la artritis reumatoide. Entonces, no podemos, por eso les decía, los laboratorios ANA, ANCA, AMA son los autoanticuerpos. Y, por ejemplo, este factor reumatoide, ninguno es diagnóstico de nada, o sea, solo es coadyuvante. ¿Eso qué quiere decir? Que con los otros datos clínicos te puedes ubicar para saber cuál es cuál. Fíjense, 75% de los pacientes tienen factor reumatoide. Entonces, eso hace que si tú, o sea, tú pretendes diagnosticar una artritis reumatoide diferenciada de un Sjögren por el factor, ya te chingaste porque no funciona así, ¿no ve? Tiene ANA en el 85% de los casos, pero sabemos que ANA podría haber en pacientes que no tienen ni siquiera enfermedad. Y también acabamos de mencionar
que anticuerpos antinucleares también hay en lupus. Anticuerpos específicos y no específicos de órgano, eso nos ayuda un poco, pero generalmente no se encuentran. Estamos hablando de anticuerpos contra la glándula salival o lagrimal en específico. Hay anticuerpos contra antígenos ribonucleoproteicos como estos, el SSA-RO y el SSA-BLA. 90% de los pacientes presentan eso. Entonces, esto sí es más importante porque esto sí podría inclinar la balanza grandemente a diagnosticar un síndrome de Sjögren. Se asocia a alteraciones genéticas. Dentro de la HLA, ¿se acuerdan qué es el HLA? ¿Ve? A la HLA-B8 y a la HLA-DR3. Otros genes DRW52 y otros bueno, alteraciones genéticas HLA-DQA1 y HLA-DB1. Esto, ojo, no quiere decir que si sale esto así que tiene tal alteración ya tienes enfermedad, porque podrías tener esto y nunca presentar una enfermedad autoinmune. La patogenia no está bien definida, pero obviamente implica inflamación y activación, obviamente, de linfocitos B y T, autorreactivos. Se ha visto que puede haber un desencadenamiento, vamos a decir así, que puede ser por una infección previamente, una infección vírica de las glándulas salivares. A ver, difícilmente, que las generaciones han cambiado tanto que ahorita esta pregunta me da miedo, pero deberían saberla. ¿Qué enfermedad vírica conocen que afecta la glándula salival? Lo dejo entre comillas, a ver ahí si saben o no saben. A ver, esa enfermedad que es frecuente podría posteriormente desencadenar un Sjögren. Pero no quiere decir que digas, ya ese virus ya se chingó a las glándulas salivales y por eso es un Sjögren. No, como les digo, tienes la predisposición genética y ese empuje ambiental, ese segundo golpe, podría haber desencadenado esto. Evidentemente, para que haya una respuesta involucrado un CD4, o sea, una inmunidad celular eh, de linfocitos colaboradores, que va a hacer que, bueno, y son autorreactivos que no se han podido delectar, apoptosear, digamos, en la tiroides, ¿no? Esto va a dar una inflamación y eso va a dar una lesión tisular y una reparación que va a dar una fibrosis. Finalmente, se van a desaparecer las glándulas salivares y lagrimales porque lo único que va a quedar es un tejido conectivo. Dentro de la morfología, las glándulas salivales, lagrimales, que son exócrinas en el aparato. No solo eso. Como es sistémico, todas las enfermedades son sistémicas, pero aquí tienen autoinmunes son sistémicas, pero tienen predilección por la glándula salivales y lagrimales. Por si acaso, aquí está la glándula lagrimal. Los que son mis estudiantes se deben estar riendo, ¿no? Porque cada vez que les pregunto, generalmente el 90% de los estudiantes, de los médicos incluso, de base, se señalan aquí. Entonces, otras glándulas que pueden ser afectadas, por ejemplo, son del sistema respiratorio, digestivo y vaginal. Por eso podrían tener, ya se imaginarán qué síntomas y signos podrían tener si se está, por ejemplo, en el esófago afectado o en el aparato respiratorio o en la vagina. A la microscopía o la histopatología va a haber un infiltrado periductal y perivascular, infiltrado extenso y se van a formar folículos linfáticos, es decir, esos puntos azules que hacían redondos con centros germinativos, lo que podría de inicio confundir a un patólogo, porque tal vez pensaría que es una inflamación crónica folicular, como se da en la gastritis por Helicobacter pylori, pero ya es una enfermedad autoinmune aquí. Hay hiperplasia de células epiteliales de los conductos y al haber eso, esa hiperplasia, igual que que pasa, digamos, con los vasos sanguíneos, con la proliferación, la hiperplasia de células endoteliales, va a haber una obstrucción. Y al haber una obstrucción por compresión, que también me da miedo preguntar, un concepto que este año han llevado,
que son ya las causas de atrofia, se van a quedar así medio, no sé, por lo menos hay 7 causas de atrofia, ¿no? Una de ellas sería por compresión, entonces en este caso obstrucción y luego compresión daría atrofia y finalmente fibrosis. Hay también hialinización de los acinos, que es lo mismo, o sea, que esa hialinización que es la histopatología es ver como fibras eosinófilas, pero finalmente es lo que sería una fibrosis. Y finalmente, a veces ese parenquima se reemplaza por grasa, ¿no? Clínicamente, ¿qué vamos a ver? Ausencia de lágrimas, desecación de epitelio corneal, mucosas orales pueden estar atrofiadas con fisuras, ay, maldición, inflamatorias eh, y hay ulceración. Sequedad y costras en la nariz, porque, ojo, no solo las glándulas lagrimales y salivales afectan, también otras glándulas, ¿no? Entonces, la nariz puede estar también, o puede ser que venga, digamos, el paciente ni siquiera con los síntomas de resequedad de ojos o de boca, sino que podría venir con epistaxis frecuentes, ¿ya? Es por eso que les digo, si ustedes no van paso a paso con estas enfermedades y van a pretender ser buenos médicos y piensan que el ser buenos médicos es aprenderse de memoria varias cosas y que todos los días, viene con sangrado de su nariz este niño, esa niña, no sé qué, ya debe ser por método de patrón, es tal cosa, que es lo más usual, van a hacer perder el tiempo al paciente y tal vez sea demasiado tarde cuando se diagnostique una enfermedad inmunitaria. Imagínense, ahorita podría venir hasta con epistaxis y ser un Sjögren, ¿no ve? Bueno, incluso puede llegar a una perforación del tabique. Y tal vez tú vas a estar pensando que inhala cocaína, ¿no ven? Por eso les digo, estas enfermedades van dando vueltas a todo lado y después recién alguien, un doctor House recién las diagnostica, así, después de que ha dado vueltas por todo lado y todos los médicos dicen, oh, qué capo es, esta es una enfermedad muy difícil de diagnosticar. No, señores, lo que pasa es que en la Facultad de Medicina pensaste que las enfermedades inmunitarias son complicadas y demás y quisiste aprendértelas de memoria y no fuiste paso a paso digiriendo todo este conocimiento para que cuando te vea un paciente lo entiendas y no sea tan difícil diagnosticarlas. Bueno, dentro de las características clínicas, obviamente, como siempre, son más frecuentes en mujeres y la edad, digamos, de presentación son 50, 60 años. Mm, Los síntomas, algunos ya hemos mencionados, pero es por lógica, obviamente, hipotética, deductivamente, por destrucción de las glándulas van a tener todo lo que les hemos mencionado, eh, una queratoconjuntivitis, una serostomía. 30% de los pacientes con enfermedad extraglandular podrían tener sinovitis, fibrosis pulmonar difusa, neuropatía periférica y va a haber más frecuencia de títulos elevados de anticuerpos contra SSA. Otra vez repito, si pretenden que el laboratorio diga anticuerpos contra SSA igual a Sjögren, están perdidos, porque esto podría estar elevado también en lupus. Alteraciones de funciones tubulares. Puede dar una lesión similar a la del lupus, pero generalmente es más benigna, o sea, no afecta tanto y no da un daño así, un daño real glomerular. 60% tienen trastornos adjuntos, como cuáles: afectación de las articulaciones por una enfermedad autoinmune, lo que se llama artritis reumatoide. Clínicamente, macroscópicamente, anatomopatológicamente, un dato que nos puede ayudar es también en la clínica o en el razonamiento clínico, es que hay ganglios linfáticos hiperplásicos, o sea, aumentados de tamaño. Ahorita no quiero ni preguntar, pero una de las preguntas que sería pertinente sería, ¿qué características tiene un ganglio reactivo versus un ganglio neoplásico en relación al tamaño, la densidad y la movilidad? Seguro no van a saber.
hace unos 10 años, no sé si no se daban, pero se daba eso en semiología y lo sabían de memoria. Bueno, hay un infiltrado evidentemente de linfocitos B y T. ¿Por qué el T siempre está involucrado? Porque tiene que ser el colaborador que estimula al linfocito B para que produzca anticuerpos, ¿no? Hay clones individuales de población de linfocitos B que pueden crecer y ese clon dominante de linfocitos B, si es monoclonal, ya valió madres. ¿Por qué? Porque es el inicio de un linfoma marginal, o sea, de una neoplasia, de un cáncer de leucocitos. En este caso, linfocitos. Sabemos que no hay la contraparte benigna de los linfomas, por si acaso. Eso lo vamos a volver a repasar en nomenclatura de las neoplasias. Pero, en general, cuando hablamos de policlonalidad, todavía estamos hablando de una lesión reactiva, en este caso, una enfermedad autoinmune. Cuando hablamos de monoclonalidad, o sea, solo un clon, solo una información genética se está replicando con las mismas mutaciones, estamos hablando de una lesión neoplásica, en este caso neoplásica maligna. Esta es pregunta de examen, pero cuidado que piensen, las lesiones monoclonales son tales, las lesiones policlonales son tales, olvídense. Para responder esta pregunta, el razonamiento clínico deben de estar claro, conciso, preciso, qué es monoclonal, qué es policlonal. Lo vamos a volver a repetir cuando estemos llevando las lesiones neoplásicas, el concepto de uno y otro más ampliamente y qué implica. Otra enfermedad, la esclerosis sistémica o esclerodermia. ¿Por qué esclerodermia? Porque afecta generalmente la piel y demás, pero como es una enfermedad autoinmune, es sistémica y afecta a otras cosas más. Tiene inflamación crónica por autoinmunidad, tiene lesiones generales de los vasos de pequeño calibre y eso va a producir necrosis coagulativa y finalmente fibrosis intersticial y perivascular de la piel. Pero no solo afecta a la piel, como hemos dicho desde el inicio, puede ser multiorgánica y puede dar insuficiencia y muerte. Hay dos tipos conocidos clínicamente, la difusa y la esclerodermia limitada. La difusa tiene afectación cutánea progresiva rápida y afecta eh, las vísceras tempranamente. Si afecta las vísceras, que estamos hablando de vísceras, órganos como hígado, riñón y demás, y da esclerosis, o sea, da insuficiencia funcional, te mueres de una insuficiencia de alguno de esos órganos. La esclerosis limitada es cuando generalmente debuta y afecta solo la parte cutánea, manos, antebrazos y cara, pero eventualmente va a evolucionar a un síndrome visceral tardío, a lo que se llama el síndrome de Crest, que igual me da miedo preguntar porque ya lo han debido llevar en semio, pero les valió madres y no tienen la menor pinche idea, ¿no? Ahorita. Entonces, etiología y patogenia, sabemos que la etiología no se conoce, parte, algo de su patogenia la conocemos, pero sí conocemos la fisiopatología. Ya he dicho esto como unas 80,000 veces por si acaso, ¿no? Bueno, tenemos una respuesta autoinmunitaria anormal, una lesión vascular y una fibrosis. Aquí está toda la cascada de acontecimientos que se dan en una respuesta autoinmunitaria, que posteriormente da una lesión vascular y da una fibrosis, finalmente. Morfología, en la piel va a haber atrofia esclerótica difusa. Esto va a dar, ¿por qué atrofia? Ya saben, ¿no? Causas de atrofia, tendrían que saber. Edema, inflamación y va a haber infiltración de CD4 positivos. Ya ustedes saben cuáles son los CD4 positivos. Esto va a dar una tumefacción, una degeneración de las fibras de colágeno. Consecuentemente, esto hace que se engrose la lámina basal en las arterias de pequeño calibre y esto va a dar una lesión por oclusión, o sea, una isquemia, una necrosis. Va a haber fibrosis dérmica y va a haber aumento de colágeno en la dermis. Esto va a dar adelgazamiento de la epidermis por compresión y pérdida de las crestas y atrofia de los anexos. Es decir, que podría haber también, igual me da miedo preguntar, pero hay un nombre en semiología que se da específicamente cuando las glándulas sudoríparas no funcionan. Entonces puede dar eso. Bueno, hasta aquí vamos a llegar
Evidentemente, los que no han seguido paso a paso y no han digerido paso a paso, en este momento deben estar queriendo agarrar un revólver y darse un tiro en la cabeza, porque esta información ahora sí está un poco más complicada si no entiendes qué es inmunidad, qué es anticuerpo, qué es CD4, que en general cuáles son las características de una enfermedad autoinmune, etcétera. Y eso que estas diapositivas están hiper recontra sintéticas y resumidas en comparación a si leen el libro, ¿ya? Entonces, por por deporte, digamos, vamos a preguntar si hay alguna duda, pregunta, observación al respecto. Como no hay ninguna, entonces nos vemos la siguiente. Doctor, yo tenía una pregunta. Dime. En el manejo de las enfermedades autoinmunes, ¿los tenemos que hacer los médicos generales o se deriva a reumatología, inmunología, autoinmunología, doctor? Tú lo tienes que diagnosticar para luego referirlo a un especialista. Pero el especialista lo va a confirmar, lo va a diagnosticar y te lo va a regresar como médico general porque tú le vas a dar el seguimiento. Tú vas a controlar si está bien su tratamiento, si está yendo mal su tratamiento, si ese tratamiento tal vez es erróneo porque tal vez se ha equivocado hasta el especialista. Entonces, en general, un médico general, si valga la redundancia, es una persona muy importante en la cadena para diagnosticar una enfermedad autoinmune. Y lamentablemente, como son bien güeyes, porque no aprenden bien en la universidad, los médicos generales, y por eso no quiero desmerecer a todos, entonces agarran y los tratan con una cauterización porque les sangra mucho su nariz durante mucho tiempo y se supone, y a veces un síndrome de Sjögren, digamos, ¿no? O les dan diuréticos y demás porque viene con una hipertensión arterial y piensan que, hipertensión, me han enseñado en farmaco que hidralacina, que esto, que es medio menos sal y demás, y va. Entonces, en general, eh, los médicos generales tienen que diagnosticar que se trata de una enfermedad inmunitaria, porque ridículamente el paciente va a ir, creo que tengo una enfermedad inmunitaria, me iré a un reumatólogo, así. No, la primera etapa va a ser por un médico general o llamado también familiar. Los familiares me van a querer pegar, pero para mí un médico familiar es un médico general un poco más especialista. O también los médicos internistas, que también me parece que son unos generales que un poco más han estudiado, ¿ya? Entonces, no sé si respondí tu pregunta. Sí, doctor, ya me ubico más en el manejo de las enfermedades autoinmunes entre los médicos. Ya. ¿Alguna duda más? Pregunta, observación. Bueno, entonces nos vemos la Doctor, siguiente. Sí, dime, Fernanda. en la esclerodermia sí hay una activación de los fibroblastos y es por eso que se endurece la piel. ¿Esta activación también endurecería al pulmón Sí, o solo la piel? no. Por eso, la siguiente clase vamos a ver el síndrome de Krebs, que es en inglés sus siglas, digamos, pero afecta a las vísceras y en este caso también a los pulmones. Entonces, el paciente podría tener una afectación del pulmón y tal vez tú lo estás tratando como una artritis reumatoide, digamos, ¿no? O una artritis de otra cosa. Y ya es una esclerodermia. Entonces, la siguiente clase vamos a hablar específicamente de la afectación visceral y ahí se van a dar cuenta de que puede morir de otras cosas el paciente. No sé si hay Está alguna bien, duda, gracias, doctor. pregunta más. Doctor, disculpe, se me surgió una Dime. pregunta, tal vez, no sé, o sería para más para semiología. Tal vez si usted sabría qué signos de alarma o qué signos de alarma tendríamos que buscar en caso de que sospechemos de lupus, doctor, o cuáles son los primeros signos que aparecen. Pero es que estás hablando de que no sabías que tenía lupus y viene el paciente, o sabías que tenía lupus ya y los síntomas de alarma de algo grave. Eh, no sabía que tenía lupus, digamos, doctor, y es algo que quiero descartar, digamos, la patología. Ya, es que depende en dónde está afectando. Si afecta, por ejemplo, el corazón puede dar una insuficiencia cardíaca, una fibrilación y una muerte. Tú vas a pensar que es por una aterosclerosis o alguna cardiopatía. Entonces, dependiendo de qué órgano, puede comprometer hasta la respiración. Generalmente, pero viene debutando con
una urea, una creatinina que va subiendo sin razón en especial. Ustedes en semiología han debido aprender y en fisiopatología también que hay insuficiencias renales, ¿no ve? Síndrome nefrótico, nefrítico. Pero este síndrome nefrótico, nefrítico, en este caso, no es por una causa conocida, sino por una enfermedad autoinmune. O sea, no tendremos que descartar rápidamente que no es una glomerulopatía infecciosa, que es lo más frecuente. Pero generalmente hacemos ese diagnóstico de memoria, ¿no? Como de patrón. Ah, glomerulopatía debe ser el síndrome nefrótico por esto, por una nefritis infecciosa por tal. Entonces hay que darle antibióticos y antiinflamatorios. Para todos los médicos queremos dar solo antibióticos y antiinflamatorios. Entonces, pues, síntomas de alarma serían por insuficiencia renal. ¿Y cómo te das de cuenta de insuficiencia renal? Por una urea y creatinina que se está elevando sin razón en especial que no encuentres. ¿Alguna otra duda, pregunta? Pero doctor, el paciente no vendría, digamos, que él no sabría que se le está llevando la urea y la creatinina. Ya, va a debutar con que, a ver, acordate, una insuficiencia renal. ¿Qué es lo primero que vas a ver? El edema, doctor, Exacto. en miembros Sí, inferiores. podría ser, o podría ser en la cara también, ¿no ve? O sea, dependiendo uno otro. Entonces, tú ahí vas a agarrar, vas a decir urea creatinina, si te está hasta la madre, así, alta. Y lo primero seguramente que vas a pensar en son las causas de memoria, ¿no? A ver, ¿cuál es la principal causa de un síndrome nefrótico? Diabetes. No, o sea, eso es una diabetes para que diabetes con un síndrome necrótico, una enfermedad aguda, ¿cuál sería? O un síndrome nefrítico. A ver. Hipertensión, doctor, tal vez. Ya. Es por eso que cuando tú estás estudiando medicina, estás estudiando medicina, no anatomía patológica, no fisiopatología, no semiología, así, aparte, aparte, aparte. Ahorita se conjunta todo. Anatomía patológica, fisiopatología, semiología, incluso fisiología, anatomía, histología, son partes, herramientas para que tú hagas un razonamiento clínico y sepas una cosa u otra. Pero con seguridad, y ustedes van a ver cuando estén en internado, cuando estén haciendo su residencia, que a un paciente que tiene lupus, primeramente lo van a diagnosticar con un síndrome nefrótico o nefrítico por otra razón que no sea lupus. Les doy mi cabeza. Y esto no es porque sean muy tontos o no, no tienen razonamiento clínico, no han ido paso a paso para pensar en una posibilidad autoinmunitaria porque les dio hueva, era muy difícil, parece muy difícil las enfermedades inmunitarias, o también porque las enfermedades inmunitarias son poco frecuentes. Entonces, ¿para qué? Si toda la vida me viene con hipertensión, diabetes y esto y es por esto, entonces 1% me viene por esto, y ya, bueno, ni modo, le fallé 1%, pero le fallaste 1% que podría ser tu mamá, ¿no ve? O tu papá. No sé si hay alguna duda más, pregunta. Bueno, entonces nos vemos en la siguiente clase, chicos. Chao, chao. Hasta luego, doctor, Hasta gracias. luego, doctor. Chao, chao, nos vemos.